con nosotros aquí en los estudios y tenemos una nota, doctor Solari, que hemos preparado sobre las mentiras del señor Toledo. Esto viene en unos minutos más. Hemos hecho un recuento porque le decíamos también a nuestro colega en los Estados Unidos y era un poco la reflexión en la mañana que hacíamos todos. ¿Toledo de verdad cumplirá con la palabra que había dado anoche en esta entrevista con la agencia EFE? ¿No intentará alguna jugada extra por ahí, no? A última hora. A última hora, conociendo los antecedentes de Alejandro Toledo. Felizmente no se le ocurrió, ¿no? No se le ocurrió. Pero los abogados le habrán dicho, ni se te ¿Usted ocurra. cree que fue más un consejo de los abogados que una iniciativa? Bueno, Pero, si es el ¿y trabajo cree de que a los él se le pudo abogados. haber pasado por la cabeza hacer algo? Seguramente. 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 Lo escuchaba hace poquito nada más hablar de algunos hechos que ya habían llamado su atención cuando fue ministro de Salud. Cuando fue ministro de Salud y usted objetó a un proveedor, me parece. Explíquenos un poquito qué es lo que pasó, porque yo encontré fue un primer encontronazo con el presidente. Una licitación que siempre terminaba en compra de urgencia. Entonces yo decidí como ministro que en esa compra de urgencia se le comprara a todos los proveedores menos al que ganaba todos los años, con ese mecanismo. No sé si fue por eso o no, pero eso fue en noviembre. En enero yo estaba en el extranjero, en Colombia, en la reunión de ministros de Salud del área andina, y me llama el presidente a pedirme el cargo, a pedirme mi renuncia. ¿Y sospecha usted que fue porque...? Bueno, es lo único que pasó que podría... Usted sabe, los proveedores del Estado es un universo ignoto, ¿no? Sí. Hay de todos los colores, de todos los sabores, de todos los olores también, ¿no? A veces es un mundo oscuro, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, A veces, por eso digo, hay casos. cuando algo les va mal, ¿a dónde se van en un ministerio? Se van a Palacio. Así que no tengo la confirmación, pero ese es lo único que se hizo que podía haber enfadado a alguien. Entonces esa fue, digamos, la primera llamada de atención. A mí me dieron... Usted no sale del gobierno desilusionado del presidente. No, yo no me desilusiono de nadie, la gente es como es, desapego. Yo me fui porque el presidente se dedicó a destruir su partido, le entregó en el 2004 el Congreso a la oposición. ¿Qué presidente le entrega a la oposición? Estando la descentralización, la carrera pública, todas las cosas anticorrupción, terminó en manos de la oposición. Entonces, esta cuestión de pedirme, estando en el extranjero, mire, a mí me dieron en septiembre del año 1999 las llaves de un partido con 100 comités. Cuando ganamos, era el partido mejor organizado del Perú y teníamos como cerca de 1000 comités. Entonces, yo era el secretario general, él era el presidente del partido y yo era el jefe del partido. Eso se le hace a una persona que ha trabajado quien destruyó el proyecto de Perú Posible. Sí, sin duda. Ahí están los dirigentes que pueden testificar, ¿no es cierto? Ya en el 2004 ya se endureció Palacio mucho contra los dirigentes departamentales, los dirigentes territoriales, porque nosotros llegamos a tener en ese partido 196 provincias, 196 secretarios provinciales. Es extraño, no había ¿no? departamento. Bueno, es extraño con lo que usted explica, porque ¿qué otra cosa no quiere tener un político que un partido organizado para eventualmente mantener una cuota de poder, no solo durante la presidencia, sino posteriormente, a través de una bancada, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que es obvio, ahora ya sabemos que había otro proyecto, ¿no es cierto? Porque si hubiera sido un proyecto político verdadero, genuino, lo lógico hubiera sido que concluyera, que hubiera otro presidente después y que él pudiera regresar después de 6 años o 5 años como candidato a eso me refiero, o a presidente. A eso me refiero. Pero así es cuando el político es político, pues. Pero ahora que ya vemos todos estos intríngulos en la extradición, ya sabemos que había otros movimientos distintos. Entonces, cuando yo vi que entregó a la oposición el Congreso, dije, bueno, el país... El país fue en el Congreso Central. Yo dije, ¿sabe qué? Hasta aquí. Está súper interesante lo que Entonces, estamos conversando, pero yo simplemente y recordando también y preguntándonos sobre el vuelo comercial. Y quisiera que nos acompañe a recordar otro momento, ¿no? Toledo nos ha dejado muchos momentos. Este es un encuentro que tuvo
Marco Vázquez, periodista panamericana, director de Panorama, con la suegra del señor Toledo, a quien Toledo además dijo, ¿no?, en su momento que ella era la que tenía el dinero que se había utilizado para la compra de estas casas, y luego, siguiendo la ruta del dinero, ya sabemos qué es lo que pasó. Pero vamos a recordar ese encuentro entre Marco Vázquez y Eva Fernanduk. Pero el hecho, lamentablemente, es que ella figura en todos los documentos de Ecoteva, ¿no? Un caso público, un caso relevante y sobre todo un caso periodístico. Vamos a respetar, ella no desea dar declaraciones, pero nuestra misión es buscarlas, ¿no? Así terminó nuestro contacto con Eva Fernanduk. El lunes, el expresidente Toledo, investigado por lavado de activos, envió un comunicado denunciando un supuesto acoso a doña Eva con mentiras. Dijo que no nos identificamos con nombres y apellidos. Señora Eva, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Vázquez, de Lima, Perú. Y que la interceptamos impidiéndole con nuestros cuerpos el libre acceso a su casa. Las imágenes no mienten. It's not necessary to stay here. Okay. Because I won't answer you never. Okay. Okay. De alguna manera las imágenes nos explican también de dónde salió el genio de la señora Karp, doctor Solari. No sé, de repente usted sabe más que yo. No, le digo, a la luz de lo que acabamos de ver, usted conoce a la señora Elian Karp mejor que yo. Ni crea. ¿Ah? Pues ni crea, porque la presidencia del Consejo de Ministros en ese entonces estaba en Miraflores. Yo dormía 3 horas diarias y yo tenía que manejar el parto de la descentralización y todas las grandes huelgas que hubieron, maestros, cocaleros, camioneros, todo se manejaba en la PCM. No es como hoy día que el presidente del Consejo de Ministros está en Palacio cama adentro. A estas alturas diría también que fue un presidente descuidado, que delegó en su equipo de trabajo finalmente y que de alguna manera abandonó sus obligaciones como presidente. No diría eso, por lo menos hasta el momento que yo estuve en el gobierno y en lo que me tocó a mí ver el Consejo de Ministros, no. Al contrario, los ministros podían trabajar autónomamente y nadie se metía en nada. Al contrario, había ministros que ellos tenían el lío, como Transporte, que tenía la huelga de camioneros, y yo era el que tenía que resolverle, porque el ministro no sabía nada de política, él era un poco de tecnocracia y nada más. Nada más. Pero hay una parte que en antes se nos quedó, es el momento en que Toledo le entrega a la oposición el Congreso en el 2004. Y yo fui el candidato del gobierno en ese momento. ¿Y qué le decía él a mis amigos para explicar por qué le había entregado a la oposición? El cuento era que si yo ganaba la presidencia del Congreso, le hubiera dado un golpe civil a él. Por supuesto, mis amigos se morían de la risa, ¿no? Les morían de la risa, estás tronado, estás loco. Entonces, significa que estamos hablando de una persona con ¿Segura? no es, digamos, susceptible de creer cualquier cosa sobre otras personas. Lo que pasa es que el poder transforma a la gente que no está preparada para administrarlo y para vivir con él. Y casualmente ese es uno de los impulsos hacia la corrupción. Sobre ese personaje, sobre ese Toledo que no estaba preparado para manejar el poder y que tenía esta idea remota de que si usted lograba la presidencia del Congreso podía incluso darle un golpe a él. Les contaba a mis amigos que tenía información veraz y fidedigna. Correcto, pero lo cual era pues un chiste. Imagínense sacrificar por una cosa de ese tipo lo que había en juego en ese momento, que oye, somos un país sin carrera pública, somos una vergüenza dentro de los países. Yo soy miembro del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública y cada vez que digo que aquí no hay carrera pública, en Colombia, Chile, Brasil, en Argentina, todos me miran como diciendo, ¿en dónde vives?, ¿no? Permítame ir a una pausa y regresar con un reportaje gusto que ha preparado Fernando Marcelo precisamente sobre las mentiras de Alejandro Toledo. Personaje curioso, personaje pintoresco, contradictorio. Hacemos una pausa
y regresamos con eso y más. Estábamos recordando aquí con el doctor Luis Solari, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo, algunas anécdotas. En lo particular, yo le contaba que había acompañado a Toledo en la última gira que hizo a los Estados Unidos cuando ya se había elegido a Alan García y él quería sí o sí que se firmara el Tratado de Libre Bueno, qué Comercio. suerte, hice un viaje internacional. Y yo nomás subí al avión presidencial para un viaje de Paita a Lima. Trabajando, doctor después Solari. de recibir Pero el VAPA Aguirre, donde ahí sí yo tomé una de correcto, las decisiones pero de la compra de las fragatas italianas. de acuerdo, ¿no? Pero a lo que iba era esta desesperación de la que hablábamos también, de los políticos por poner su nombre, ¿no? Por pasar a la historia, esta suerte de mareo que sufre una persona. No es solamente el poner su nombre, sino que no aparezca otro nombre que no sea el del político. Ejemplo típico, por ejemplo, la descentralización. Cuando se cierra con un decreto supremo el Consejo Nacional de Descentralización y se cierra el sistema de acreditación de que el gobierno regional ya era competente para recibir la competencia. Eso se cierra. O sea, ya no imagínense que en la SUNEDU cierran el centro de calidad. No, ya le damos aprobación a todo el mundo, ¿no? Ajá. Una cosa así, y por eso es que se transfiere todo y después nadie sabe hacer nada. En la carrera pública fue lo mismo. Entonces ahí uno ve con cierta vergüenza, ¿no? De lo que ha tocado ver. Yo dije, oye, en la política peruana, lo que yo he visto, el paraíso de la decepción, gente que va a la televisión, da una imagen y luego después pide carné le pide carné a una sobrina para darle un puesto del partido. O sea, eso es una vergüenza, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy día el Perú como víctima ha sido satisfecho por la justicia peruana y la justicia estadounidense. Muy bien, doctor. O sea, no es una casualidad que hoy día sea el día que celebramos el aniversario de la captura de la residencia de Japón y el salvamento de los rehenes, a quien hay que saludar, no a los que negociaron con el terrorismo, como el señor que viene, para salir rapidito, no, a los que se quedaron como patriotas hasta el final, dando la cara por el Perú, entre ellos el emblemático almirante Gianpietri, los que fallecieron. Eso está íntimamente relacionado con hoy día, porque eso tuvo un valor simbólico para el Perú y hoy día la gente no cree en la justicia peruana. No, ¿qué vas a hacer eso? Ahí está, hace 10 días el caso Bustillos. Hoy día el sistema de justicia finalmente tiene un triunfo al que hay que agradecer al sistema de justicia estadounidense. Esas cuestiones son las que mueven a los países. A los países no los mueve un gritón en una plaza. A los países los mueve la fraternidad, la responsabilidad por los otros, el compromiso. Si no, estuviera aceptado pues un programa a las 8, no para acostarse a las 2 de la mañana todos los días y levantarse a las 5, a las 4, ya no sé. Muy bien. Le preguntaremos a otra persona. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Solari. Como siempre es un placer conversar con usted. Al contrario, Muy muchísimas amable. gracias, Muchísimas gracias por haberme honrado con esta entrevista. No, al contrario, a usted.